Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más grandes de la ciencia, el cerebro. Es el responsable de cada pensamiento, cada sentimiento que tenemos. Pero la gran pregunta es, ¿quién está realmente al volante? ¿Somos nosotros o hay una parte de nuestra mente que opera casi en secreto? A ver, a todos nos ha pasado. Tomamos la decisión clarísima de ver solo un par de episodios de una serie. Pero sin darnos cuenta, ya son las 3 de la mañana y nos preguntamos qué pasó, por qué seguimos ahí. Y esa sensación de que perdimos el control no es que nos falte fuerza de voluntad, ¿eh? Para nada. En realidad, es como asomarse a ver cómo funciona nuestro cerebro. Es una máquina increíblemente compleja, y la gran mayoría de lo que hace, desde regular los latidos del corazón hasta guardar recuerdos, ocurre totalmente fuera de nuestro radar consciente. Entonces, para empezar a entender qué es la conciencia, una de las mejores maneras es mirar justo cuando parece que no está, o que está alterada, como cuando dormimos. Porque incluso dormidos, el cerebro está lejos de apagarse. El sonambulismo es un caso fascinante. Imagínense esto, es como si el piloto del avión, o sea, la conciencia, se hubiera quedado dormido, pero el copiloto y todo el sistema automático, o sea, los sistemas inconscientes, tomaran el control. La persona puede caminar, hablar, hasta hacer cosas complejas, pero su yo consciente, su identidad, simplemente no está presente. Y esto nos revela algo clave. Muchos de nuestros comportamientos más sofisticados no necesitan que la conciencia les dé órdenes. Y fíjense en este contraste, que es súper revelador. Durante el sonambulismo, es como si el director ejecutivo del cerebro, la corteza prefrontal, la que toma decisiones, estuviera de vacaciones, pero los departamentos de acción, como el área motora y visual, siguen trabajando. En cambio, con la anestesia general, el problema es otro, es de comunicación. Las ondas cerebrales se vuelven lentas, monótonas. Las distintas partes del cerebro están ahí, pero dejaron de hablar entre ellas. O sea que, al final, la conciencia no es una cosa que está en un solo lugar, ¿no? Es un proceso que nace de la comunicación constante entre miles de millones de neuronas. Y justo en el centro de esa red está el tálamo. Es tan, pero tan crucial que si tuviéramos que apagar una sola parte del cerebro para perder la conciencia, sería esa, la mismísima estación central de toda nuestra experiencia. Bueno, y si eso les pareció increíble, ahora vamos a un caso que es todavía más profundo, que nos muestra la naturaleza distribuida del cerebro. Vamos a analizar a pacientes a quienes, para tratar una epilepsia muy severa, se les ha cortado la conexión principal entre los dos hemisferios del cerebro. A este puente de comunicación se le llama cuerpo calloso. Al cortarlo, las convulsiones ya no pueden pasar de un lado al otro. Pero claro, esto también nos ha llevado a algunos de los descubrimientos más alucinantes en neurociencia, revelando algo que parece de ciencia ficción, que cada hemisferio puede funcionar por su cuenta. Este experimento es una locura y de verdad nos muestra cómo pueden existir dos mentes en un solo cráneo. A ver, se los explico paso a paso. Primero, se le muestra la palabra Texas solo al hemisferio derecho, que controla la mano izquierda pero no puede hablar. Cuando se le pregunta al paciente ¿qué viste?, su hemisferio izquierdo, el que habla, responde con total honestidad, nada. Pero luego se le pide que dibuje algo con la mano izquierda y dibuja un sombrero de vaquero. Y aquí viene lo más asombroso. El hemisferio izquierdo ve el dibujo que él no ordenó y para darle sentido se inventa una historia, sin tener la menor idea de que el otro hemisferio vio la palabra Texas. Es como un narrador interno que crea historias para explicar acciones que no entiende. Y lo que sugiere esta investigación pionera de Michael Gazzaniga es algo que nos toca a todos, incluso con el cerebro intacto. Quizás esa sensación que tenemos de ser un yo único, coherente, es en parte una ilusión, una historia muy bien construida por la cooperación de muchísimos sistemas en nuestra mente, todos trabajando juntos para que parezca que hay un solo capitán al mando. Pero ojo, que la historia no se queda solo dentro del cráneo, para nada. Nuestros cerebros no funcionan en una burbuja, están moldeados profundamente por cómo interactuamos con el mundo y sobre todo con otras personas. La historia de Phineas Gage, un capataz de ferrocarril del siglo XIX, fue un antes y un después. Sobrevivió a un accidente terrible en el que una barra de hierro le atravesó el cráneo. Mantuvo su memoria, sus habilidades, pero algo fundamental en él cambió para siempre.
Lo más impactante es lo que decían sus amigos. Ya no era Gage. El daño en su corteza prefrontal, que hoy sabemos que es como el termostato del cerebro para regular el comportamiento social, desató a una persona completamente distinta. Este fue uno de los primeros indicios de que la personalidad y la moralidad están literalmente ubicadas en el tejido de nuestro cerebro. Y hoy, claro, ya no necesitamos accidentes así para entender esto. Tenemos experimentos modernos como el juego de la confianza. En él la gente decide si coopera o si actúa por puro interés propio. Y lo que revelan estos estudios es fascinante. Emociones como la culpa no son un defecto del sistema, sino herramientas importantísimas diseñadas por la evolución para que cooperemos y mantengamos los lazos sociales. Lo que pasa en nuestro cerebro es una especie de debate constante entre el interés propio y estas emociones sociales. Los escáneres cerebrales muestran que un área llamada ínsula funciona como un termómetro para la culpa, detectando si podríamos dañar a otros. Esta información viaja al termostato en la corteza prefrontal, que nos ayuda a regular nuestro comportamiento para poder vivir en sociedad. Ok, entonces, con todo esto que hemos visto, todas estas fuerzas inconscientes, los sistemas automáticos, las emociones sociales, ¿qué pasa con nuestra idea de libre albedrío? ¿De verdad tenemos el control? Hay un experimento fascinante que literalmente manipuló el sentido de control de las personas, y los resultados son, bueno, sorprendentes. Usando un campo magnético, los científicos pueden estimular la corteza motora y hacer que el dedo de un voluntario se mueva sin que él decida hacerlo. Y el resultado es increíble. Cuando el voluntario decidía mover su dedo, pero los investigadores intervenían con el imán justo en ese momento, el voluntario decía, «Ese no fui yo». Sentía que el movimiento era involuntario. Esto nos muestra lo frágil que es nuestro sentido de control. Parece que la sensación de «yo hice eso» es una historia que el cerebro arma después de que las cosas pasan. Una interpretación que puede ser saboteada si el timing no es perfecto. Pero, a ver, después de hablar tanto de la falta de control, aquí viene la gran paradoja. Resulta que, a veces, tener menos control consciente es mucho mejor. Para llegar a ese estado casi mágico de flujo, ya sea en la música, en los deportes o en cualquier cosa que dominemos, hay que dejar ir al crítico interno, a la voz consciente. Los escáneres cerebrales de músicos y raperos improvisando lo demuestran. La corteza prefrontal, esa parte que se encarga del control, se apaga. Hay que confiar en las partes del cerebro que han practicado miles de horas y dejar que el inconsciente tome el control. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Entender estas poderosas fuerzas inconscientes que nos definen no significa que hemos perdido el control. Al contrario, significa ganar una conciencia mucho más profunda de quiénes somos. La metáfora correcta no es la de un capitán solitario al mando, sino la de un capitán que debe aprender a conocer y dirigir a una tripulación enorme y compleja, donde cada miembro tiene su propia función vital. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. Si la mente consciente no es la única que escribe la historia, ¿quiénes somos en realidad? Al aceptar que somos seres con múltiples facetas, con enormes territorios inconscientes, podemos empezar a entender qué es lo que de verdad nos mueve. Quizás el verdadero control no está en ser el autor que escribe cada palabra, sino el director que aprende a escuchar y armonizar a toda la increíble orquesta que tenemos en la mente.